Hola chicas, para los que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este bonito bolso que lo podemos utilizar tanto para grandes como para chicas. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa número 4 y estaremos usando aproximadamente unos 150 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos una y dos cadenas que no cuentan. Hacemos lazada y comenzamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4, y así vamos a continuar repitiendo hasta alcanzar un total de 16 puntos altos. Una vez alcanzamos los 16 puntos, vamos a contarlos para estar seguros que no nos falta ninguno. Las dos cadenas no cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora vamos a unir aquí encima del primero, las dos cadenas no cuentan, porque esas nos van a servir solamente para cubrir el espacio, así no nos queda ningún agujero abierto y queda el círculo mucho más perfecto. Volvemos a comenzar con dos cadenas que no cuentan y en ese mismo lugar vamos a hacer un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Pasamos al siguiente, en la base hacemos 1 y 2 puntos juntos. Siguiente, 1 y 2. Así vamos a continuar todo alrededor, haciendo un aumento en cada punto de la base. Vamos a tomar este hilo y tiramos de él para cerrar por completo el centro. Continuamos repitiendo todos los aumentos y regresamos. Cuando lleguemos al final de la vuelta, haciendo aumentos en todos, unimos de nuevo encima del primer punto. Listo. Volvemos a levantar dos cadenas. Siempre vamos a comenzar con dos cadenas. Lazada y ahí mismo hacemos el aumento. Vamos a comenzar con el aumento. Ahora, en vez de hacer aumentos en todos, vamos a hacer un aumento y un punto solo. Ya tenemos el aumento, ahora corresponde el punto solo. En el siguiente volvemos a hacer aumento. 1 y 2 puntos juntos. Siguiente, un punto solo. En el que le sigue un aumento. Así continuamos toda la vuelta hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado y vamos a hacer una vuelta más haciendo un aumento, 2 puntos solos, un aumento y 2 puntos solos y regresamos. Cuando lleguemos al final de la vuelta donde hicimos un aumento, 2 puntos solos, un aumento y 2 puntos solos, nos queda algo así y tenemos en total 1, 2, 3 y 4. Esto mide aproximadamente unos 13 centímetros de diámetro para que tengan una idea. Si lo quieren más grande, tienen que seguir haciendo aumentos. Haríamos un aumento, 3 puntos solos, un aumento, 3 puntos solos y así van aumentando dependiendo del tamaño que necesiten. O si lo quieren más pequeño, reducen una vuelta, esta última que hicimos. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado. Ahora solo vamos a hacer una cadena porque vamos a hacer puntos bajos. Ahí mismo hacemos un punto bajo
vamos al próximo, hacemos punto bajo y así vamos a repetir sin hacer aumentos, solamente punto por punto, tal y como los tenemos en la base. Punto bajo, próxima cadena, punto bajo, siguiente cadena, punto bajo. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Cuando demos toda la vuelta, unimos de nuevo con punto deslizado. Terminamos la vuelta de puntos bajos, llegamos al final, la unimos. De aquí en adelante, ahora vamos a hacer todas las vueltas de medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas. Esas 2 no cuentan porque son para cerrar y vamos a hacer un medio punto alto. Vamos al siguiente, sacamos las 3 hebras y las cerramos. Siguiente, sacamos así, cerramos. Vamos al otro. Ya no vamos a hacer aumentos, ni disminuciones, ni nada. Solamente punto sobre punto. Sacamos y cerramos los 3 hilos. Sacamos y cerramos los 3 hilos. Así vamos a continuar repitiendo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, unimos encima del primer punto porque las 2 cadenas son solamente para cubrir el espacio. Unimos encima del punto y seguimos repitiendo todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar la altura deseada. Una vez alcancemos el alto deseado, nos quedamos en esta vuelta. Después que terminamos la de puntos bajos, hicimos una de medios puntos altos, nos quedamos en esta y continuamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas más en color blanco, pero son exactamente iguales a esta. Son medios puntos altos exactamente igual, para que no se vayan a confundir. Si ustedes no quieren cambiar el color, pues lo siguen tejiendo de uno solo. Ya tenemos la altura que queremos. Ahora vamos a cortar la hebra porque vamos a volver a cambiar el color. Aquí ya terminamos, hicimos el punto deslizado. Vamos a dejar un trocito un poquito largo. Hacemos el nudo y vamos a esconder el hilo por dentro porque vamos a volver a cambiar el color. Para continuar vamos a tomar un color verde. Hacemos el nudo y lo vamos a conectar. Al final no escondí la hebra, la dejé porque a medida que vayamos tejiendo con el siguiente color lo vamos escondiendo de una vez. Levantamos 1, 2 cadenas, una de separación y en el mismo lugar hacemos un punto alto. Y nos va a quedar en forma de una V. Hacemos lazada. En la base saltamos 1 y 2. En el punto número 3 hacemos un punto alto, una cadena de separación y en el mismo lugar un punto alto. Ya tenemos la segunda. Volvemos, saltamos 1 y 2 en la base y en el tercero hacemos un punto alto, una cadena de separación y en el mismo lugar un punto alto. Y nos va quedando algo así. Vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo. Una V y en la base separamos 2 cadenas hasta llegar al final de la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos el último motivo, nos quedan 2 cadenas, saltamos y venimos aquí a donde está la primera y unimos con un punto deslizado. Cortamos la hebra, hacemos el nudo y vamos a esconder el hilo con el siguiente color. Tomamos el siguiente, voy a utilizar el mismo del fondo, hacemos el nudo, lo ajustamos y lo vamos a colocar exactamente en el centro. Apretamos el nudo y levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Hacemos un punto sin terminar. Dos,
y 3. Tenemos 4 hilos juntos en el gancho, lo cerramos de una vez. Hacemos 2 cadenas de separación y ahora pasamos al otro. Justo en el centro hacemos exactamente lo mismo, un punto sin terminar, 2 puntos, 3 y 4. Ya tenemos los 4, los cerramos de una vez, hacemos 2 cadenas y pasamos al próximo. Un punto sin terminar, 2, 3 y 4. Lo cerramos de una vez, 2 cadenas de separación y así nos van a ir quedando. Vamos a continuar repitiendo un motivo de estos encima de cada una de las V's de color verde hasta llegar al final. Una vez llegamos al final de la vuelta, terminamos con las 2 cadenas y vamos a unir exactamente justo encima de ese punto y cortamos la hebra. Retiramos, hacemos el nudo y la vamos a dejar para ir escondiéndola con el otro color. Ahora volvemos a comenzar con el color blanco. En mi caso, ustedes pueden combinarlo con los colores que ustedes quieran. Aquí justo encima de ese punto vamos a hacer el nudo. Lo ajustamos, levantamos una cadena que no cuenta y ahí mismo comenzamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer una línea de puntos bajos. Pasamos aquí donde están las cadenas de separación y ahí hacemos 2 puntos. 1 y 2. Esto es para reemplazar los 2 que teníamos en la parte de abajo. El que hacemos encima del motivo o flor corresponde a este. Y los 2 a estos 2 que nos saltamos. Porque necesitamos que nos quede la misma cantidad de puntos y del mismo tamaño que veníamos haciendo aquí en el color blanco. Ahora volvemos, justo aquí encima, hacemos un punto bajo y donde están las cadenas de separación hacemos 2, 1 y 2, 1 encima y 2 en el espacio, 1 encima y 2 en el espacio. Así vamos a continuar todo alrededor hasta llegar al final. Repetimos un punto encima de cada motivo y 2 donde están las 2 cadenas de separación. Cuando terminemos la vuelta, unimos encima de ese primer punto con un punto deslizado. Y de aquí en adelante vamos a repetir lo que hicimos en este lado de color blanco. Ahora levantamos 2 cadenas porque vamos a comenzar a hacer medios puntos altos. Esas 2 cadenas no cuentan. Ahí mismo hacemos el medio punto alto, sacamos las 3 hebras y las cerramos de una vez. Vamos al siguiente, sacamos 3 hebras y las cerramos de una vez. Punto por punto, sin hacer aumentos ni nada, solamente repitiendo exactamente lo mismo que tenemos en la base. Sacamos, cerramos de un solo, vamos al próximo, sacamos los 3 hilos, los cerramos de un solo. Así continuamos repitiendo toda la vuelta. Llegamos al final, unimos justo encima de este primer punto porque las 2 cadenas nos sirven solamente para cubrir el espacio y continuamos repitiendo todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar la altura deseada. Una vez alcanzamos el tamaño deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vueltas de color blanco. Esto mide en total unos 22 centímetros de alto por unos 21 de ancho. Pero el tamaño ustedes lo deciden si lo quieren más grande o más pequeño. Terminamos
unimos con el punto deslizado, hacemos el nudo y cortamos la hebra. Ahora vamos a esconder el hilo por dentro, lo vamos a pasar un par de veces y luego lo escondemos en la parte de adentro. Me gusta esconder la hebra porque luego, si necesitamos hacer algún cambio, es más fácil de encontrarla. Ahora sí cortamos al ras lo que nos quedó. Ya está listo. Lo vamos a apartar para tejer el cordón. Ya yo les he enseñado en otras ocasiones cómo tejer el cordón, pero les voy a explicar brevemente. Hacemos un anillo o aro mágico con 2 hebras al mismo tiempo. En mi caso, porque quiero utilizar los 2 colores que utilicé en esta parte. Pero si lo quieren hacer de un solo color, no hay problema. Vamos a elegir cualquiera de los 2 colores. Voy a elegir el blanco de este lado y el rojo del otro. Pasamos el blanco por encima y lo cruzamos con el rojo. El blanco encima y cruzamos con el rojo. Así vamos a continuar haciendo nuestro cordón. Para saber el tamaño vamos a medir todo alrededor y luego de qué largo queremos el asa. Una vez lo tengamos listo, así nos queda blanco por un lado, rosado por el otro y la parte de atrás queda mezclada. Este mide aproximadamente 1 metro, pero cada uno debe de probarlo para elegir el tamaño que necesita. Voy a colocarlo en una aguja lanera para que sea mucho más fácil. Aquí tenemos 1, 2 y 3. En la fila número 3 voy a comenzar a pasar de esta forma. Una vez hacia arriba, una vez hacia abajo, una vez hacia arriba, una vez hacia abajo. Y lo vamos pasando. Esto también lo pueden hacer con la mano, pero con la aguja es mucho más fácil. Así vamos a continuar. Arriba y abajo, una puntada la pasamos por encima y la otra por debajo. Una por encima y la otra por debajo. Hasta dar toda la vuelta. Cuando terminemos de pasar el cordón, vamos a dejarlo hacia adentro, porque esto lo vamos a amarrar uno con el otro. Tomamos los 2 colores rojos y podemos hacerlo así, el nudo por separado o los 2 juntos. Y vamos a hacer un par de nudos y los vamos a apretar muy bien para estar seguros que esto no se nos va a soltar, porque luego va a aguantar peso. Los apretamos muy bien, cortamos al ras. Listo. Ahora vamos a dejar ese nudo a un costado, lo volteamos y vamos a calcularle dónde es el centro. No tiene que ser exactamente, pero lo más centrado que se pueda. Aquí está el centro. Vamos a levantarlo con el gancho. Pueden tomarlo por fuera o por dentro, como ustedes gusten. Vamos a tomar ese lado y en el otro el que corresponde. Si quieren pueden contar hasta los puntos para estar seguros. Estos 2 lados. Vamos a tirar hacia afuera de esta forma y luego lo recogemos y nos queda algo así.
ya nos quedan las dos asas hacia afuera. Si no lo quieren de esta forma y quieren el asa por dentro, solamente la pasan así por dentro y hacemos lo mismo con la otra. La pasamos hacia la parte de adentro para que no se vea por fuera. Y listo, así nos queda. Cuando tiramos, de las tiras se cierra y cuando lo queremos abrir, solamente volvemos a abrir de esta forma. Ya les voy a mostrar de un poquito más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.